Nacho, por la presentación y sobre todo por la invitación que me habéis hecho para darme esta despedida dulce. Bueno, después de tantos años de trabajo en el campo de la teoría, aunque con una presencia más bien irregular en el grupo de trabajo de teoría de la FES, porque estaba a caballo del grupo de trabajo de teoría y el de tiempo, siempre. Y bueno, pues como era más pequeño el otro mundo, pues lo he intentado cuidar más. Pero bueno, evidentemente toda mi trayectoria académica está centrada en problemas teóricos que vienen desde los tiempos de mis primeras indagaciones para la tesis doctoral, que me pusieron en contacto con la obra de Durkheim, según he sabido por lo menos por algunos. Bien, yo cara a esto no he preparado una conferencia propiamente dicha, sino que simplemente he traído aquí a trabajar el texto que resume la última línea de investigación o la penúltima línea de investigación en la que he estado metido y que además es un texto que tiene conexiones de orden colectivo, forma parte de un texto relacionado con un grupo que nos reunimos en Madrid en junio del año pasado para abordar desde perspectivas distintas el problema que pensábamos que era crucial, que era el problema de la incertidumbre. Y dentro de la distribución del trabajo, dentro del texto, que no estaba fijada desde arriba, sino que era producto de las filias y fobias personales y cada cual elegía qué aspecto de la incertidumbre iba a tocar, a mí me tocó de alguna manera hacer una presentación de síntesis, un recorrido de síntesis que intentara, y cuando digo intentara estoy refiriéndome estrictamente al intento, es decir, hacer algún esfuerzo para ver si se logra, que intentara ordenar de alguna manera, ordenar y aclarar el campo de los debates sobre incertidumbre en la sociología o en disciplinas afines. Yo, por otra parte, las fronteras entre sociólogos, antropólogos, historiadores esclarecidos, filósofos con tensiones sociales, etcétera, etcétera, no sé en qué consisten, no me quedan claras, será mi torpeza personal, de forma que intento tocar todas esas teclas a la vez, porque todas son interesantes. Bien, pues entonces yo he hecho esto. Lo que voy a hacer es, por un lado, os voy a digamos, leer la presentación de la cosa, es decir, cómo abordo yo este tema de la incertidumbre, para después presentar de una forma comprimida y ya sin lectura alguna los bloques de análisis que organizan el texto y para cerrar la intervención con una vuelta al texto para daros cuenta de las conclusiones que, como veréis, son un poco concluyentes, en el sentido de que después de un recorrido sobre este mundo aparece como un mundo que no está cerrado o lleno de ambivalencias o lleno de posibilidades todavía no suficientemente explotadas. Esto va a ser un poco el tema. Bien, el punto de partida es el siguiente. Diagnósticos sociológicos de orientaciones muy diversas coinciden en presentar la incertidumbre como rasgo distintivo de la sociedad contemporánea. Yo creo que ahí podría haber a lo mejor se puede dulcificar esto y decir en vez de rasgo, un rasgo, pero es algo que está ahí, ¿no? Ya sea la incertidumbre biográfica, Bauman, Sennett, Zinn, ya sea la incertidumbre lúdica o social neoliberal, ya sea el complejo incertidumbre-ignorancia al que aboca la evolución de los sistemas sociales autopoyéticos, ya la deriva de la sociedad del riesgo hacia una incertidumbre medioambiental desatada y amenazante, ya la lógica de la tecnociencia que más allá del determinismo y probabilismo se topa con la incertidumbre, la ignorancia y la indeterminación, o las produce, y este es uno de los temas interesantes que veremos, en cualquiera de estos casos y muchos otros que podríamos sacar a colación, la incertidumbre y la familia de conceptos sinónimos, afines o emparentados dominan el diagnóstico de la situación, a veces crítico y preocupado, y otras festivo y celebrativo. Veremos que aquí hay una aproximación
que es siempre ambivalente al tema de la incertidumbre. La pregunta es, ¿se trata de diagnósticos coincidentes o acumulativos? ¿Abordan los mismos problemas? ¿Es la semántica de la incertidumbre coincidente? Estas son estos son los temas que se intentan abordar a lo largo del texto y para los que se intenta fijar algún tipo de respuesta. Bien, vamos a dar un primer paso. Parto de lo siguiente. Sostiene el antropólogo Rapaport, en su trabajo sobre ritual y religión, me parece que es un trabajo que se debería leer más en sociología, porque es el Durkheim bis, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por mí me parece. Bueno, sostiene, aunque el problema de la certeza quizás sea cada vez más grave, complejo e incluso desesperado a medida que se evoluciona social y culturalmente, considero que es intrínseco a la condición humana. Esto es, la condición de una especie que vive y que solamente puede vivir mediante significados y entendimientos en un mundo desprovisto de un significado intrínseco. Esta es la propuesta de Rapaport, porque es interesante, a mí me pone a uno a reflexionar. Si esta tesis de orden tan general es, como me parece, irreprochable, entonces habría que concluir que la incertidumbre constituye un universal humano socioevolutivo y por ello no resulta sorprendente que aceche en la actualidad. En consecuencia, sería anodino concebirla como rasgo distintivo de la actualidad y poco o nada interesante reconstruir su problemática contemporánea. El argumento es irreprochable, parece. Sin embargo, creo ajustado sostener, y desde luego sin contradecir la tesis de Rapaport, que existe una relación específica entre modernidad e incertidumbre y que asistimos en la actualidad a uno de sus avatares. Es una relación que se está redefiniendo continuamente, por eso utilizo la metáfora del avatar. Resumo la propuesta de Rapaport. Sostiene que, siguiendo pautas ya discernibles en los primates, los grupos humanos han constituido ritualmente, es decir, por medio de acciones colectivas densas emocionalmente, rigurosamente codificadas y recursivas, una realidad cargada de certeza que, vivida como sólida e indiscutible, se reconduce al lenguaje, y es la expresión que utiliza Rapaport, de lo santo, lo sagrado y lo luminoso, es decir, al lenguaje de la certeza radical. El esquema es, a mi entender, muy durkheimiano, por eso decía que Rapaport es Durkheim bis. Se actúa al unísono de forma compasada y repetitiva y se genera prácticamente la experiencia de lo sagrado y con ello la certeza que ayuda a vivir. Esa era la función de la religión que decía Durkheim, ¿no? La certidumbre, la contingencia, la sospecha del artificio siguen acechando, pero contenidas, apaciguadas o adormecidas hasta nuevo aviso por la experiencia sagrada del ritual. Bien, es sabido que la modernidad temporaliza las prácticas, por tanto nos rescata de la sacralidad, las desritualiza y problematiza la tradición santa. Esto no significa necesariamente la caída en un vacío irredimible e incompensable en el gran pantano de la incertidumbre. Es cierto que, como intuyó Baudelaire, la modernidad es lo efímero, lo transitorio, el acontecimiento que trae consigo novedades sin precedentes. Y este es el espectáculo de la modernidad. Esta temporalización del eterno repetirse del ritual viene con todo de la mano de la idea de un tiempo que se despliega hacia el progreso y la mejora creciente. Por su parte, la desritualización comunitaria va acompañada de la emergencia de múltiples rituales de las pequeñas cosas cuyas mallas acompasan y compactan la cotidianidad, certificándola. Los trabajos de Collins en este sentido son muy interesantes, ¿no? Del gran ritual sagrado a la miríada de pequeños rituales que estabilizan y dan certeza. Además, la negación de la santidad de la tradición coincide con un proyecto de constitución de la ciencia, un saber exacto, racional y empírico, que tiene estas pretensiones. La modernidad, pues, concluyo, no precipita necesariamente en el vacío.
pero como todo orden sociocultural tampoco elimina la incertidumbre, le pone amortiguadores que, como apunta Luhmann, la aquietan en mayor o menor medida. Es más, la modernidad es constitutivamente ambivalente, pues somete y contiene aquello que la problematiza o pone en duda. Parece que el tiempo la devora, arrojando a quienes lo viven en la incongruencia entre el espacio de la experiencia y el horizonte de la expectativa, la vieja idea de Koselleck. Parece también que la cadena de rituales arrastran hacia la individualización o los pequeños círculos. Además, el sapere aude ilustrado proyecta su audacia incansable sobre sí mismo, mostrando los límites de lo sabido y la falta última de fundamento en una fuga infinita hacia adelante, consustancial a lo que llamaba Blumenberg, y yo creo que es una tesis fuerte que tomar en consideración, la ilegitimidad de la edad moderna. La modernidad genera, pues, aquí y allá sus propias incertidumbres. No la desvertebran, pero tampoco es capaz de contenerlas, rediseñarlas o mantenerlas siempre a raya. A veces lo logra, pero otras emergen en nuevas variantes, el caos primordial siempre por detrás de todo artificio humano. Este juego es el juego en el que estamos continuamente. En este marco, y voy acabando ya esta parte introductoria de lectura ya para meterme en otro, en este marco debemos pensarla de la mano, y esta es la propuesta que yo hago en el texto, de la mano de dos viejos maestros. De nuevo, la huida del campo de la sociología, porque no son... Bueno, hay uno que se aproxima mucho, pero hay otro que está muy lejos. Viejos maestros, pues John Dewey, por un lado, y Ludwig Wittgenstein, para pensar estas cosas. Porque hacen dos propuestas que a mí me parecen muy interesantes y hay que retener y jugar con ellas y trabajarlas suficientemente. Según Dewey, la incertidumbre, a pesar de su apariencia, no plantea un problema de orden básicamente intelectual, sino práctico. Lógicamente, ¿no? Desde el punto de Dewey tiene que ser así, ¿no? Cito textual: la razón última de la búsqueda de la certeza cognoscitiva, dice Dewey, se halla en la necesidad de asegurarse los resultados de la acción. Lo relevante no es la fiabilidad o seguridad de lo que creemos saber, sino la seguridad o fiabilidad del mundo en el que estamos, lo que podemos hacer en él y nos puede ocurrir. Su propuesta no está muy lejos de la de Durkheim y de la de Rappaport. En el principio, si se puede utilizar esta expresión muy cargada religiosamente, en el principio es la acción. Es una parte de la sociología que muchas veces no se ha subrayado lo suficiente. En el principio es la acción y es en ese espacio privilegiado donde se ubica el par incertidumbre-certeza. Partamos de las prácticas y veamos cómo se va configurando y consolidando un determinado mundo dotado de solidez. Bien, por su parte, Wittgenstein, en el librito sobre la certeza, es un librito de lectura a la vez muy exigente, pero a la vez muy apasionante, e incluso entretenida en algunos momentos, por lo loco que estaba el autor, ¿no? Wittgenstein, en sobre la certeza, sostiene que no se puede pensar la incertidumbre sin la certeza. Esto parece una trivialidad, pero es fundamental tomarlo en consideración. Cito textualmente a Wittgenstein: si quiero que la puerta se abra, la puerta es la de la incertidumbre, la puerta es la de la duda, si quiero que la puerta se abra, los goznes deben mantenerse firmes. Esta es la propuesta de Wittgenstein. Esa puerta abierta es la de la duda que permite que entre lo incierto. El gozne es el de la certeza que la hace posible y sobre la cual pivota. Por lo tanto, el espacio de la incertidumbre requiere un marco de certeza. Sin él, sin ese gozne firme, no se puede abrir la puerta de la duda. Lo relevante son las dos caras siempre presentes, de forma que no queda más remedio que transitar entre ellas, sabiendo, eso sí, cuándo y cómo se ha cruzado la frontera que las separa y une. Bien, esta es la definición del problema. El problema es la incertidumbre es un universal
humano y por lo tanto universal evolutivo, pero adquiere distintas caras en función de las transformaciones sociales y que deberíamos pensarla en función de la relación entre incertidumbre cognitiva e incertidumbre, por llamarla así, práctica o pragmática o ligada al mundo de las cosas en el que estamos instalados, y por otro lado ver, en todo caso, las relaciones entre la incertidumbre, entre lo incierto y lo cierto, y de cómo no existe un reino absoluto de ninguno de los dos, sino una relación continua. Bien, para hacer esto yo hago un recorrido que voy a, evidentemente, comprimir en la presentación, diré simplemente los jalones. Un primer recorrido que a lo mejor es un recorrido que forma parte de mis vicios personales, pero ya soy mayor y lo único que queda cuando eres mayor es abundar y profundizar en tus vicios, ¿no? Llegar hasta el final de ellos, ¿no? Y de los vicios es el vicio, de alguna manera, intentar aclarar la semántica de un determinado campo sobre el que estamos discutiendo, ordenarlo, ¿eh? Lo he hecho en distintos campos. Yo cuando empezaba a trabajar en el campo de la sociología del tiempo, decía, aquí hay un desorden absoluto, es decir, cada cual está utilizando metáforas puramente personales para dar cuenta de un mundo y entonces al final lo que hacemos es comunicar ignorancia o comunicar oscuridad y no llegamos a ninguna parte. Ordenemos eso. O cuando he trabajado en el campo del riesgo, cuando he trabajado en el campo de la crisis, intentar ordenar eso. El resultado es glorioso, nunca es glorioso. Pero hay una cierta aproximación y hay un intento bueno de ordenar. Bien, sobre este tema existe una abundante literatura. ¿Qué he hecho? Ha sido un recorrido sobre esa abundante literatura para ver si conseguíamos establecer un espacio que fuera significativo. Y lo que encuentro es, por un lado, que evidentemente hay un continente, que es la incertidumbre, cuyas fronteras no están claras. Linda, por un lado, con el mundo de la certeza, pero no está claro dónde empieza lo cierto y dónde empieza lo incierto. Y eso está sometido a negociación continua, y por el otro lado, linda con otro continente importante que es el de la ignorancia. Pero aquí sí que las fronteras están realmente sin definir, porque gran parte de los debates que se desarrollan sobre la incertidumbre son debates sobre las relaciones entre incertidumbre e ignorancia. Y esto hay que verlo así. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es ordenar ese campo semántico y ordenarlo, por un lado, en el campo cognitivo y, por otro lado, en el campo práctico. Bien, tomando en consideración esa enorme literatura, propongo un cierto concepto amplio de incertidumbre en el que distinguiría algo así como dos escalones, uno más de orden cualitativo y otro más de orden cuantitativo. El orden cualitativo tendría que ver con lo que Smithson llama la distorsión, es decir, estamos ante una situación de incertidumbre cuando la calidad de nuestros conocimientos no es suficiente y no es fiable, y por lo tanto suponemos que hay una cierta distorsión. Dentro de la distorsión existen distintas variantes, no entro en ellas, y por otro lado la otra cara de incertidumbre tiene que ver con la incompletud. Es decir, suponemos que estamos ante un caso de incertidumbre cuando nuestra información sobre algo no es suficiente, es decir, faltan muchas cosas. ¿Por qué faltan? Porque la información es fragmentaria, porque la información es incompleta, porque la información habla simplemente de mundos posibles, porque la información habla simplemente de probabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que se debate la incertidumbre se está haciendo mención a esto. Esto por un lado. Y el otro, el mundo con el que está lindando es justamente el mundo de la ignorancia. Y este es un mundo absolutamente apasionante y sobre todo sobre el que se está desarrollando en la actualidad reflexiones hondas que rescatan temas que son de la vieja sociología clásica, temas que estaban en Simmel. Simmel se interesó mucho por esto, por la relevancia enorme de la ignorancia, y que ahora se están poniendo a trabajar en distintos planos de sociología especiales. Bien, en este campo, como veremos, hay que distinguir también entre la ignorancia selectiva y la estratégica. La ignorancia selectiva hace referencia a aquello que dejo de lado cuando atiendo a alguna otra cosa. Porque toda iluminación supone la generación de zonas de sombra. Y puede ser, evidentemente, esa ignorancia selectiva no es una ignorancia casual. Podemos pensarla en términos de qué estructuras de poder o qué estructuras sociales están por detrás de esa, ¿no?
Y distinta de esa selectiva es la ignorancia estratégica. Es allí donde se hacen esfuerzos denodados, sistemáticos, para generar zonas de ignorancia, para que quede sin iluminar un campo que podría ser iluminado. Grandes debates actuales sobre cambio climático tienen esta lógica, en parte. Hay instituciones que están programáticamente y con sólidos fondos económicos dedicadas a la generación de incertidumbre e ignorancia en un campo que siempre está abierto a la redescripción, a los puntos de vista enfrentados, etcétera, etcétera. Y bien, dicho esto, también, evidentemente, en este campo de la ignorancia, lo que tenemos que tomar en consideración es la reflexividad. ¿Hasta qué punto se es consciente, se toma en consideración y se piensa en consecuencia de los campos de ignorancia en los que estamos situados? Bueno, hay todo un campo de investigaciones sobre la ignorancia determinada. Sé que ignoro algo. El viejo Merton en su momento, porque Merton ha escrito sobre todo, y además ha escrito con una inteligencia, con una simplicidad y una inteligencia realmente notable, ¿no? Pues también escribió sobre esto. Uno cuando investiga algo, Merton lo sabría. Pues bien, sobre esto, sobre la ignorancia determinada, es decir, el hecho de saber que no sé, y por otro lado, pues sobre el saber tácito, no saber que sé algo, y esto es importante, y por otro lado, el otro tema que es importante y que es sobre todo muy importante en la nueva sociología de la ciencia es la metaignorancia, es decir, la ignorancia de la ignorancia. Que no solo es importante en el campo de la sociología de la ciencia, sino que es también importante en los debates sobre la crisis medioambiental. Bien, aquí tenemos fijaos, es una especie de territorio inmenso, muy complicado, ordenado mínimamente en términos del mapa de un jovencísimo Boy Scout. Es decir, que tiene poco orden, pero que ya es significativo para intentar ver hasta qué punto unos están hablando con otros, y podemos dar lugar a una discusión interesante. Claro, en el campo de las prácticas, este es el campo cognitivo, lo fundamental en las discusiones sobre incertidumbre se puede reconducir a dos temas. Uno es el tema del sentido no como significado que se asigna a las cosas, sino sentido en términos de conectividad, de cómo el conjunto de acontecimientos, el conjunto de cosas que hago o me ocurren, tienen conexiones que los hacen seguibles y que eventualmente los hacen narrables. Se pasa de un acontecimiento a otro, se pasa de una experiencia a otra, y al final de otro se crean las condiciones que hacen posible construir una narración y eventualmente, gracias a la narración, construir identidades. Esto por un lado. Y esos son los debates sobre incertidumbre, tiene que ver eso. Hay sentido que dote de conectividad y seguibilidad el orden de nuestra experiencia, y por el otro es la seguridad, el otro gran tema. Seguridad en el sentido de fiabilidad, de plausibilidad de un mundo en el que estoy situado. ¿Hasta qué punto es confiable? Que tiene que ver, evidentemente, también con la permanencia, con la estabilidad del mundo. O con una dinámica del mundo que sea pautable y predecible de alguna manera. Bien, estas son las caras de la incertidumbre sobre las que está discutiendo. ¿Qué hago posteriormente? Ahí sí tendré que ya comprimir mucho. Vamos a ver, lo que hago posteriormente es decir, mire, este trabajo primero es un trabajo utilizando una distinción de Umberto Eco, que después Umberto Eco dice que no vale para nada, pero yo me quedo con cosas que parecía que valían para algo al principio, y después su autor dice que valen para poco, que es la distinción entre diccionario y enciclopedia. El diccionario lo que fija es la semántica de algo, y ordena, en principio, las distintas acepciones que ese algo puede tener. Y es interesante construir. Es el trabajo que hago inicialmente, el de diccionario. La otra cara es la cara de la enciclopedia. La enciclopedia lo que mostraría es todos aquellos casos en los que eso que estoy buscando aparecen.
y si fuese una enciclopedia exhaustiva de las que vendían antiguamente los grandes vendedores que se metían en las casas y te llenaban una pared, pues entonces tendríamos una información más que suficiente y de alguna manera también ordenada. Pues bien, después de abordar el campo del diccionario, abordando el campo de la enciclopedia, he centrado la atención en unos cuantos, llamémoslo así, escenarios de debates sobre la incertidumbre que son relevantes en la sociología y en las ciencias sociales actuales. Por un lado, pues claro, es inevitable dar cuenta del desarrollo de la sociología del riesgo tal como la ha ido redefiniendo con sus titubeos y sus golpes de timón el señor Beck. Por un lado, es decir, esto por un lado. Por otro lado, me interesan, pues sí, pues los distintos trabajos de los Foucaultianos sobre el tema de la incertidumbre. ¿Partiendo de qué? Partiendo de los cursos que yo creo que no son suficientemente leídos en el campo de la sociología y que sería muy interesante que insistiéramos. Yo ya no puedo insistir en las aulas en nada, ¿no? Pero vosotros que todavía podéis insistir en las aulas en algo, insistiendo en la lectura de esos cursos, de por lo menos 2 de los volúmenes de los cursos en el Colegio de Francia, el de seguridad y el de el nacimiento de la biopolítica. A lo mejor yo estoy mal informado y en el aula de al lado se está leyendo, pero no tiene ninguna pinta. Yo creo que no se atiende suficientemente porque es un Foucault muy cercano a temas nuestros, ¿no? Y a temas de debate actual. Y está interesante entonces el tratamiento de la incertidumbre de Foucault y los Foucaultianos. Y dentro de los Foucaultianos, pues me parece especialmente interesante O'Malley, ¿no? Pat O'Malley, que es el que más ha trabajado estas cosas, ¿no? Mostrando las distintas caras. Claro, apostando por esta cosa, por el nominalismo característico de los Foucaultianos. No existen realidades homogéneas, no existen, los conceptos no se traducen, las instituciones no se pueden reconducir a conceptos, sino existen experiencias muy variadas. Entonces, lo que da cuenta O'Malley son de las distintas tecnologías de administración de riesgo, pero también de las distintas maneras de afrontar las incertidumbres sociales, dando una información de conjunto muy amplia. Claro, tratando este tema, ¿quién no se puede dejar de lado? Pues ciertamente no se puede dejar de lado a Luhmann. Si en el caso de Beck el problema de la incertidumbre tiene que ver con el problema de cómo administramos los daños que nos destruyen, ese es el tema. Y en última instancia Beck no es otra cosa, eso lo dijo Alexander en algún momento como crítica, yo creo que es una enorme virtud. Beck no es otra cosa que el intento de desarrollar una sociología del mal, que es un campo de la sociología que no está suficientemente desarrollado y debería desarrollarse. Pues bien, si Beck da cuenta de cómo damos cuenta de las cosas que nos destruyen y sobre las cuales la incertidumbre es muy alta, y los Foucaultianos dicen cómo podemos gobernarnos a nosotros mismos y cómo nos gobiernan en un mundo de radical incertidumbre, bien, lo que hace el Luhmann es evidentemente cómo podemos comunicar un mundo que reconocemos como incierto y en relación al cual solo podemos decir que ignoramos e ignoraremos. En función de esto, el gran debate de Luhmann a mí me parece tremendamente interesante. El libro sobre consideraciones sobre la modernidad, que tiene una traducción de un enemigo personal de Luhmann, en el sentido que tiene muchas dificultades. No sé si espero que a veces soy muy imprudente, pero ya como me estoy yendo, pues me da lo mismo, ¿no? Ya ser imprudente, ¿no? Pero en fin, que a veces Luhmann está muy bien traducido, es difícil, yo comprendo, y a veces Luhmann está traducido por un enemigo jurado de él. Yo no sé si habéis intentado alguna vez leer, si es que se puede leer, El amor como pasión. Sí. Yo rompí con el amor por culpa de... Iba muy encaminado. Es una traducción tan perversa, absolutamente ininteligible. Además fue el primer texto de Luhmann que me cayó encima, y me cayó literalmente. Dije, este señor no lo pienso leer. No, después, claro, evidentemente. Pero no se ha reeditado el texto tal cual, a pesar de que la editorial es consciente de que es ininteligible. Bueno, pero a lo que iba. Luhmann lo que plantea es
la incertidumbre en el campo de la comunicación. ¿Qué comunicamos? Incertidumbre. Tenemos amortiguadores que nos permitan estabilizar un mundo en el que se comunica continuamente que no sabemos y que no podemos saber. Y no podemos saber porque vivimos en sistemas que están en entornos cuya complejidad los desborda radicalmente. O sistemas que observan a partir de distinciones propias, que por lo tanto no pueden tener la pretensión de que calquen el mundo de ahí fuera. O porque vivimos en el seno de sistemas diferenciados funcionalmente, con sus propios códigos de comunicación, y por lo tanto que no son universales, no valen para cualquier cosa. Y entre ellos, en función de eso se establece también un diálogo de sordos. ¿Y qué hacemos? Comunicamos que no sabemos, comunicamos incertidumbre. ¿Tenemos amortiguadores para eso? Bueno, Luhmann en última instancia dice, no los tenemos, porque no puede haber amortiguadores para eso. Lo único a lo que podemos optar es y voy a leer un pequeño texto, un texto reformista de Luhmann. Podemos recurrir tan solo al entendimiento. Para amortiguar la incertidumbre, dejémonos de moralizar el mundo, dice. Dejémonos de intentar reconducirlo a modelos de acción racional. Dejemos de pensar que las organizaciones nos permiten administrar ese mundo. Dejemos de atenernos también a la moda y lo que dicta la moda. Todos esos amortiguadores los pone de lado. Y al final, ¿qué queda? El entendimiento, que es algo así como una comunicación con pretensiones muy modestas. Dice lo siguiente, en la comunicación hay que conformarse más bien con entendimientos que no comprometen, pero sí especifican en qué condiciones rigen y qué cambios afectarían a la base negocial. Esto incluye un estilo social que practique la discreción y no intente apartar de sus convicciones a aquellos que tienen que entenderse, que no pretenda convertirlos o cambiarlos de cualquier modo. De ahí dice, lo peor que nos puede ocurrir es que haya unas continuas interferencias identitarias, cultural o morales, porque esas impiden el entendimiento y por lo tanto impiden generar amortiguadores operativos de incertidumbre. Bien, esta es una tercera variante. ¿A otras variantes? Pues bueno, hay todo un campo de investigaciones que tiene que ver con la incertidumbre, el sentido biográfico y la autenticidad. ¿Cuáles son, digamos, autores de referencia? Bueno, los conocemos todos. Yo hago alguna pequeña incursión sobre el prolífico, vamos a llamarlo simplemente el prolífico Bauman, sobre sobre Sennett, que ha trabajado claramente este tema, sobre Zinn también, que ha trabajado estos temas, sobre Castell, no Castells, Castell, que han fijado claramente en qué consiste la experiencia del mundo social en la sociedad contemporánea, es la experiencia de la incertidumbre. En el sentido de imposibilidad de establecer conexión entre campos de la experiencia para asignar sentido, y la inestabilidad que genera una continua sensación de inseguridad. Desde este punto de vista, la incertidumbre es algo así, una especie de monstruo que nos devora o que nos ataca, o que debemos poner coto contra ella. Pero hay otra cara de las investigaciones que me parece tremendamente interesante, donde lo que se hace es una reivindicación incondicional de la experiencia como experiencia de la incertidumbre. Y me refiero, en este sentido, reivindico los trabajos de Stephen Ling sobre lo que él llama el edge work. Edge work son las experiencias al límite. Ling empezó a trabajar sobre el mundo de las drogas para pasar posteriormente a trabajar sobre el mundo de algunas actividades que aparejan un alto peligro, y para centrarse posteriormente en las actividades lúdicas en las que se busca el peligro por sí mismo.
Recordad el otro día en El País, que eran las noticias que debían aparecer en primera plana y recogerlo todo, un atasco subiendo al Himalaya. Esas son las cosas que estudia Lynn y la gente que trabaja con él. Cómo el ejecutivo de Melbourne se va el fin de semana, ciertamente medio arrastrado por un Sherpa al que paga bien, para subir el Himalaya sabiendo que le puede ocurrir. ¿Qué? Pues para tener, dice Lynn, una experiencia de la autenticidad. Poner al límite, y ponerse así al límite, a sí mismo al límite. Ver hasta qué punto es capaz de dominar situaciones tan exigentes y jugársela para afirmarse a sí mismo. Desde este punto de vista, la incertidumbre no es algo que se halla ahí, sino que se busca tercamente. Bueno, hay investigaciones que son interesantes. Entonces, con esto podríamos ver la doble cara de la incertidumbre. Es el monstruo que nos cerca y del que queremos liberarnos, y por otra parte es una especie de polo que nos atrae como un imán, ¿no? Porque nos permite tener experiencias del auténtico en un mundo inauténtico. Hay conexiones interesantes entre estos trabajos y de nuevo Simmel, ¿no? Recomiendo un texto muy cortito de Simmel que es sobre la aventura, que es estupendo, ¿no? Porque trata justamente de eso. Cómo el aburrido berlinés se va de fin de semana de aventura. Haciendo un paréntesis, pero que compensa el aburrimiento urbano, ¿no? Y la administración burocrática de las cosas. Bien, otro campo en el que se trabaja, ya sería el último campo, es el de la ciencia, la tecnología y la incertidumbre. Y aquí hay, de nuevo, líneas de investigación que muestran la ambivalencia de fondo. Una línea de investigación. A mí me parecen muy interesantes los trabajos desarrollados en los últimos años por Brian Wynne y la gente que trabaja con él, que es una especie de sociología, antropología de la ciencia. Muy cercano también a los laturianos, pero independiente de ellos, con un trasvase continuo, por llamarlo así, de cromos, y de conceptos y de hipótesis que los pone a trabajar los unos a los otros en sus propios campos. ¿Qué es lo que destaca Wynne? Pues lo que destaca Wynne es el hecho de que si uno hace una sociología en profundidad del conocimiento científico, encuentra que por detrás de las formulaciones compactas, dotadas de certeza y acompañadas de números contundentes, lo que hay es una incertidumbre apenas tapada, cuando no una ignorancia de fondo, que es ignorancia radical. ¿Qué se hace así? Bueno, evidentemente meter eso dentro de cajas negras que no se ven, aquí es el préstamo que se hacen con los laturianos, y ¿qué hace el sociólogo? Desvelar eso. Desvelar que el mundo de las certezas científicas es mucho más plástico, es mucho menos consistente, menos compacto de lo que se piensa, y que está cercado por incertidumbres que normalmente se tapan y no se confiesan, y que además, en temas estratégicos, la diferencia entre legos y expertos es muy débil. Ni los legos son tan ignorantes, es decir, padecen el déficit de conocimiento, ni los expertos tienen conocimientos tan sólidos. No es el diálogo entre los que saben y la sociedad, sino que es un diálogo entre dos sujetos que los dos son sociales y los dos saben. Y lo que hay que hacer es negociarlo sobre. Los trabajos de Wynne sobre contaminación de una central atómica, la de Sellafield, en Inglaterra, tiene un artículo bellísimo sobre qué pastan las ovejas, ¿no? En el que muestra claramente las relaciones entre los expertos que van a medir la contaminación y que fijan pautas de vida a los pastores, y los pastores que son
aceptan como si creyeran en los expertos, pero son profundamente escépticos y muestran después trabajando sus propios conocimientos. Bien, esta es una parte, ¿qué ocurre aquí? Aquí se desvela la incertidumbre. El trabajo del sociólogo es desvelar lo incierto, mostrarlo, apenas tapado. Otra línea de investigación que en parte está cercana, porque hay gente que trabaja a caballo de las dos ideas, es la línea de la ciencia posnormal de Ravech y Funtovich, ¿no? Donde ahí lo que se plantea es, mire usted, si estamos tratando temas como pues el cambio climático, la crisis ecológica, temas en los cuales nos jugamos mucho, temas en los cuales reconocemos todos que están dotados de una altísima complejidad, temas en los que se contraponen valores de una manera no negociable y temas en los que tenemos que tomar una decisión ya y no podemos posponerla. Parece que no funciona el viejo modelo de la ciencia aplicada. Y entonces tendremos que reinventarla, plantearla de otra manera y reconocer no solo la incertidumbre, sino reconocer la ignorancia, y es más, y esta es la insistencia, es la ignorancia de la ignorancia. Es decir, el hecho de que hay espacios en los que jamás podremos entrar, o nos resultará muy posible entrar, y espacios que pueden ser absolutamente decisivos y darnos esas sorpresas que nos dejan cara de tontos, ¿no? Es decir, porque el mundo se muestra de una manera que ni sospechábamos. Aquí, de nuevo, la labor de la sociología de la ciencia y de la investigación de la ciencia sería el descubrimiento de la incertidumbre e intentar fijar pautas de administración de ella. La otra cara de los estudios sobre la ciencia y la tecnología es la que han desarrollado los que han propuesto la agnotología, Proctor y compañía, que son más bien filósofos, en principio filósofos, pero filósofos, digamos, impregnados de intereses sociales, de las cosas que ocurren en el mundo social en el que vivimos, y acompañados de historiadores y progresivamente también de sociólogos. Lo que muestran, lo que intentan explotar es un viejo topos de la sociología, y es que la ignorancia tiene sentido en sí misma, no es falta o ausencia o limitación del saber, sino es algo que incluso se construye socialmente, se busca y cumple. Incluso hay trabajos de los años 40 muy interesantes de Toulmin sobre las funciones sociales de la ignorancia. Y daba toda una reconstrucción de todo esto. Pues bien, lo que muestran Proctor y compañía, es que la ignorancia es unas veces selectiva y otras veces estratégica. Selectiva en función de lo que se definen como líneas preferentes de investigación en el campo de la ciencia. Me fijo en esto, pero dejo de lado alguna otra cosa. Hay campos que pueden ser tremendamente relevantes y que lo son, nosotros lo sabemos en ciencias sociales, y que sin embargo no se atienden. ¿Por qué? Porque la atención está centrada en otro campo. Sobre este otro caen sombras. Bueno, sobre eso se ha hecho, Norcetina habla sobre esto, el conocimiento negativo. Es esto, es decir, yo atiendo a esto y por lo tanto dejo de lado. Pero más interesante que la ignorancia selectiva es la ignorancia estratégica. Es decir, es aquella en la que se busca sistemáticamente la, digamos, deconstrucción en términos de incertidumbre y de ignorancia de un determinado campo del saber. Los estudios de Oresme sobre las actuaciones de la industria del tabaco en Estados Unidos, donde se intentaba poner en duda la propuesta que parecía que tenía un gran apoyo en términos del trabajo de los laboratorios, la conexión entre el tabaco y el cáncer de pulmón. O lo que está ocurriendo ahora en los Estados Unidos, en algunos institutos muy bien financiados, están intentando acumular todo un conjunto de evidencias que muestran que el diagnóstico sobre el cambio climático no es muy creíble, que forma parte de ciclos recurrentes a lo largo de la historia del planeta Tierra, y que sobre todo lo que no está demostrado ni se puede demostrar es el carácter antropogénico. Es decir, que sea realmente el resultado de la acción de los seres humanos. Que esto tenga efectos políticos es evidente porque tenemos al presidente de los Estados Unidos, que es simplemente alguien que sigue las indicaciones de estos institutos de investigación.
Con esto llegamos de nuevo a una especie de retrato de la ambivalencia de la ignorancia en este caso, de la ignorancia, del complejo incertidumbre-ignorancia. Por un lado, una sociología crítica de la ciencia y la tecnología muestra el carácter inseguro, eventualmente catastrófico, de las tecnologías que más nos impresionan y en las que más creemos. Los trabajos de Perrow sobre el accidente normal son fundamentales. Ahí se dice, mire usted, ¿ustedes creen en las centrales nucleares? Sí, porque solo puede haber un accidente nuclear significativo cada 2 o 3 millones de centrales nucleares. Pero sin embargo, yo les demuestro que el accidente es normal, en el sentido que dada la complejidad del aparato, siempre está abierto al pequeño incidente, que puede ser simplemente que se me cae el agua, voy a recogerlo, tiro esto y organizo un verdadero cataclismo, el pequeño incidente que puede generar una gran catástrofe. Por lo tanto, las tecnologías son menos seguras de lo que pretenden ser y desde luego los conocimientos nuestros menos compactos de lo que se pretende, y están negociándose continuamente. Esa es una cara. La otra cara es la cara que nos muestra la presencia y la construcción social de la ignorancia. Bien, llegado a esto, llego a unas conclusiones, si queréis las dejo, pues son las 10. Bueno, pues las leo, veréis, son conclusiones que no le van a cambiar la vida a nadie. Siento despedirme con tanta tristeza de la FES. Este recorrido selectivo por los dominios de la incertidumbre en la ciencia social actual permite alcanzar algunas conclusiones sobre los contextos, los significados y las políticas de la incertidumbre. Que la incertidumbre sea relevante en contextos muy variados es obvio. A lo mejor no hay que darle el protagonismo absoluto, no es el núcleo duro que todo lo ilumina, pero es relevante y es un tema de continua discusión. Aparece como determinación general estratégica de la modernidad reflexiva, propuesta de Beck, de la gubernamentalidad liberal, propuesta de los Foucaultianos, o los sistemas funcionalmente diferenciados que procesan comunicación, propuesta de Luhmann. También aparece como determinación crucial cuando se da cuenta de la vida cotidiana, Bauman, Zinn, o de la esfera laboral, Sennett, Castell, o del espacio de ocio y algunas prácticas profesionales, como pueden ser las propuestas de Ling. Asimismo, se destaca cuando se analizan aspectos variados de la tecnociencia, trabajos de Funtovich, Raves, Wynne o Proctor. En todos estos ámbitos, la incertidumbre aparece como forma u objeto de la experiencia y siempre se trata de algo presentado como rasgo mayor o distintivo de la sociedad contemporánea. La certidumbre es ubicua y estratégica. Yo creo que eso es un acuerdo menor que sí podíamos alcanzar. Las diferencias relevantes surgen cuando se pasa de los contextos a la semántica de la incertidumbre. En este caso cabe hacer múltiples consideraciones. La primera es que aunque en todos los casos se subraye su doble cara práctico-cognitiva, en unos aparecen más destacados sus aspectos prácticos o pragmáticos, mientras que en otros se destaca el plano propiamente cognitivo o exclusivamente este. La diferencia es de énfasis, creo, pues siempre aparece la doble cara del conocimiento y la acción. En este contexto se subraya también la relevancia de los componentes emocionales, la seguridad ontológica o la confianza para enfrentarla. Aquí los trabajos de Zinn creo que son interesantes. Una segunda consideración destaca que la incertidumbre recibe connotaciones enfrentadas. En los críticos de la inseguridad, de la amenaza tecnoecológica o de la ciencia sin hacer, la incertidumbre se connota siempre negativamente, de forma que es algo que hay que paliar, compensar o superar. Por el contrario, para la mentalidad gubernamental liberal o para los practicantes del deporte de ocio o para los simelianos constructores de la privacidad o incluso para los críticos de la ciencia tradicional, la incertidumbre es algo positivo que hay que reivindicar y apreciar. En cualquier caso, lo implícito es que la incertidumbre es ambivalente. De fondo aparece también la idea de que no hay incertidumbre que esté absuelta de cualquier certeza.
ya sea algo que la complementa, los amortiguadores limitados, pero amortiguadores y anclajes de que habla Luhmann, ya sea algo que la convierte en una experiencia llena de sentido. Link, Parker y Stanford. Hay otra línea de investigación de la que nos ha hablado, que son las investigaciones sobre el atrévete, los actos de arrojo, en los cuales yo me pongo en peligro sin estar obligado a eso también para conseguir reconocimiento social. Bien, sigo en esto. Una tercera consideración resalta que aunque es posible ubicar cada caso de incertidumbre e ignorancia en alguna de las casillas tipológicas antes propuestas y que esbocé, es evidente que en general el concepto en uso se sitúa a caballo de dos o más de los tipos deslindados o va fluctuando entre ellos. Una investigación ulterior y centrada en material cualitativo debería mostrar si y hasta qué punto los distintos casos de incertidumbre práctico-cognitiva se relacionan de forma preferente con alguna de las variantes de la distorsión y la incompletud. Y aquí, ya que está Javier aquí, nosotros estamos trabajando ahora en un proyecto Javier Callejo, porque ahora puede haber más Javieres, el Javier en sí, por sí, para sí, ¿no? El Javier, estamos trabajando en un proyecto de investigación sobre el tema de incertidumbre y cambio climático, en el que queremos visitar, por llamarlo así, escenarios muy dispares, que va desde el funcionario de los legos, que el tema le resulta muy extraño, al escenario de los especialistas. Y ahí podríamos decir, reconstruir de alguna manera retazos significativos del discurso de la incertidumbre. Pero eso ya lo veremos porque todavía estamos en la fase, se han hecho ya 4 grupos de discusión, pero bueno, ya se seguirá con ello. Bien, una cuarta consideración destaca que si atendemos al juego de los conceptos propuestos en la tipología, dos relaciones cobran protagonismo. Por un lado, son recurrentes las propuestas que diferencian y a la vez relacionan el riesgo y la incertidumbre en sentido. Aquí venimos de discusiones que vienen de los economistas, y un texto clásico de referencia es el texto de Knight, que es de 1921, donde establece que existe una neta diferenciación entre el riesgo, que es incertidumbre probabilizable, y la incertidumbre propiamente dicha, que no se puede llevar a ningún cálculo de probabilidades, ¿no? Pues bien, aquí hay una relación continua en la que se pasa del riesgo a la incertidumbre y de la incertidumbre al riesgo. Por otro lado, continuamente se dan deslizamientos entre el campo general de la incertidumbre y el propio de la ignorancia propiamente dicha en sus distintas variantes. Aquí continúa un deslizamiento y crear ahí barreras sería crear barreras muy artificiales. Tal como se propuso, el riesgo toma en consideración incertidumbres a las que asigna probabilidades. Por el contrario, en las investigaciones revisadas, cuando se habla de incertidumbre, se descarta la probabilización y se pone el énfasis en la distinción posible-imposible con la que se opera. Bien, voy acabando. Parece que la relación entre incertidumbre e ignorancia se resiste a un dibujo claro y estable, ya por ser la incertidumbre un tipo de ignorancia menguada, ya por ser la ignorancia un caso de incertidumbre sin límites. En consecuencia, la indagación que comienza con una se puede deslizar con facilidad hacia la otra. Si Beck descubre, detrás del aparente control de lo incierto, de las técnicas del riesgo, una incertidumbre desatada, lindante con la ignorancia, y esta es la propuesta final de Beck, Luhmann encuentra en el mismo fenómeno la emergencia de una ignorancia difícil de comunicar. En realidad, el trío riesgo, incertidumbre e ignorancia es el verdadero protagonista de las historias contemporáneas sobre la incertidumbre. Este triángulo es el triángulo realmente decisivo y en el que continuamente se están haciendo desplazamientos. Por último ya, la incertidumbre plantea siempre el problema de la acción. ¿Qué podemos o debemos hacer en un mundo poblado de incertidumbres? La respuesta liberal, tal como la desvelan los análisis Foucaultianos, es clara. Debemos preservarla e incluso ampliarla, pues solo en su marco podemos ser libres. Alguna variante de las reflexiones posmodernas sobre el tema tienen el mismo tenor. Más que Bauman, pienso en Lipovetsky, sobre el que no he hecho ninguna atención en el texto, que también celebra la experiencia de la incertidumbre como si fuese un gran fiestón, de un fin de semana sin límites.
Lo mismo, según se ha podido comprobar, ocurre en el caso de los análisis del edgework, del in y el atrevimiento. Pero no todo es celebración y complacencia. Una línea de respuesta remite al problema de la reflexividad. Beck en su versión ilustrado-emancipadora, Luhmann en su vertiente trágico-cómica, que se limita a una reflexividad de la aceptación de un destino que puede ser trágico, porque dice somos cajas negras y el mundo lo es también, pero que también puede quedar en comedia. Al final negociamos una y mil veces algún acuerdo válido hasta nuevo aviso. De aquí que Luhmann-Sófocles se convierte en Luhmann-Aristófanes, ¿no? Juega con esta cosa de la tragicomedia, ¿no? Otra línea de respuesta es la que emerge en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Por un lado, se acepta el reto que induce a observar críticamente la tecnociencia y sus incertidumbres camufladas, desvelándolas. Por el otro, se anima a aplicar el principio de incertidumbre a la incertidumbre misma, pues esta puede ser el subproducto de intereses que ocultan, desbaratan o enredan lo que sabemos o podríamos saber. Y con esto acabo y pido perdón porque es que no... Yo por eso me han echado a la universidad, porque no sé contenerme. Pero en realidad... No, perdón por la expresión tan larga. Bueno, hombre, he reaccionado contra los que nos robaban el aula, actuando de ocupa, ocupa verboso, un ocupa verboso. Cuando te han echado la bronca, como si tuvieses tú la culpa de que te hayan quitado el aula, podía haberse marchado directamente a vestuario. Bueno, pues ahora tenemos todavía, afortunadamente, no mucho, pero 25 minutos para poder entrar en diálogo contigo. Yo de momento espero que quien quiere intervenir. Yo me consta. Aquí tenemos 3. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Sí, para controlar. Sí. Controlar. ¿Tienes algo ahí que no...? ¿Qué? No, aquí estoy enchufado al mundo real por medio de este aparato. Yo me quedo sin silla aquí, pero... A ver, vamos a... No sé con qué orden habéis levantado la mano. Pues tú mismo, genera orden tú. Sácanos de la incertidumbre. Vamos a empezar por la izquierda. Javier, y luego pasamos atrás por la izquierda y luego venimos para acá. Javier, que yo. Muchas gracias en primer lugar. Y de alguna forma vamos a intentar recoger además el reto casi que ha planteado, ese reto prácticamente de las conclusiones, ¿no? Y voy a intentar ser corto, además, una pregunta breve. Parece impepinable que el diagnóstico de este mundo, de esta sociedad en clave de incertidumbre, pues ha tenido éxito, ¿no? Y tú lo que trabajas muy finamente la articulación entre ese mapa, el doble mapa, que es el mapa, diríamos, de la geografía física, que es la semántica, y el de la geografía social, que es un poco realmente el de las ciencias sociales, ¿no? Y me parece muy articulado, muy bien dirigente, muy bien trabajado. Y que en el ámbito de la semántica hay una de las cuestiones que has planteado, que me parece además muy pertinente, cuando planteas la certeza, el lenguaje de la certeza, o la certeza tiene lenguaje, tiene comunicación, realmente, no solamente entre el ámbito de los expertos y los legos, sino es un lenguaje realmente extendido, existe, ¿no? Y aquí voy, cuando haces justamente desde el closet tan finamente de incertidumbre donde está entre ese espacio de la certeza, que tiene ese lenguaje, y el lenguaje de la ignorancia, que también creo que tiene lenguaje, etc.
eso es difuso, puede ser esa frontera, como bien ha subrayado repetidamente, que entre incertidumbre e ignorancia hay, no hay muros limpiados, sino que ahí es difuso. Pero sí que me da la sensación de que la ignorancia tiene lenguaje, tiene comunicación. Podemos comunicar ignorancia, al menos una de las partes, algunos de los tipos realmente de ignorancia que has planteado. Pero la pregunta, de alguna manera, es, ¿tiene comunicación la incertidumbre? Sí, el lenguaje de incertidumbre, pero esta pregunta está relacionada con otra. Es decir, utilizar el término tan Foucaultiano, ¿qué dispositivos metodológicos hemos de poner en marcha? Sabes que la discusión que tenemos en el grupo, pues, ¿qué dispositivos metodológicos hemos de poner en marcha para observar ese, si es que es discurso, ese habla, ese lenguaje de la incertidumbre, cuando la mayor parte, por no decir todas, la mayor parte por prudencia, de nuestros dispositivos metodológicos están para recoger, para registrar certezas, en forma de saberes o en forma de opiniones, los distintos niveles, estatutos de esos saberes, o están para recoger justamente ignorancias, pero no tanto, o no se le ocurre decir, para recoger eso, esa comunicación, o si es que tienes el lenguaje de la incertidumbre, ¿no? Entonces tengo un poco realmente, si existe ese lenguaje, ¿cómo podemos pensar? Pues claramente que hace falta, como al dar tú los rasgos justamente de la incertidumbre, ahí parece que ya se están apuntando situaciones. Una situación de reflexividad, la incertidumbre parece vinculada a una situación de reflexividad, a una relación dialéctica entre esa justamente certeza, realmente ignorancia, pero la pregunta es esa. Para observar, digamos, en los mundos sociales que observamos, no ya en el metadiscurso de los que hablan de la incertidumbre del mundo, ¿cómo es ese lenguaje, cuál es ese lenguaje y cómo también podemos acercarnos justamente a ese tipo, a recoger ese tipo de lenguaje? Bueno, ahí está, vamos a ver, en algunos casos está muy codificado el lenguaje y es muy claro. Si uno lee esos tochos aburridos que son los informes del IPCC sobre el cambio climático, están línea tras línea, se presenta la información y se abren continuamente paréntesis en el sentido y poniendo poco probable, muy probable, altamente probable, cada una de las afirmaciones, o se dice si hay consenso sobre ellas, o se dice si el número de evidencias que tenemos a nuestra disposición es alto. Es decir, en algunos campos se comunica la incertidumbre y se comunica de una manera muy clara, muy sistemática, y además forma parte, es el resultado de negociaciones difíciles entre partes. De forma que si inicialmente los informes del IPCC, cuando empezaron en los años 90, no tenían esas metaindicaciones sobre cuál era el grado de certeza de las cosas que estaban contando, posteriormente sí. Bien. Evidentemente nosotros no hablamos así, pero sí utilizamos la distinción entre sé y creo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Yo creo que hay trabajos que son interesantes. En castellano yo no creo que estén hechos, y entonces, claro, eso habría que hacerlo en castellano, trabajos interesantes sobre formas de comunicación de la incertidumbre, y donde se toman en consideración las metáforas de la incertidumbre, cuáles son el conjunto de imágenes que se utilizan. Y también se toman en consideración los tópicos de la incertidumbre. Y hay trabajos muy interesantes que son propuestas que se han hecho para interpretar los resultados de grupos de discusión, en consonancia con lo que habíamos visto nosotros en algún campo, ¿no? Es decir, el conjunto de tópicos que permiten reducir la complejidad de algo y permiten indicar las incertidumbres de fondo. Entonces, yo creo que la incertidumbre se comunica también, lo que pasa es que evidentemente nosotros como analistas tendremos que captarlo, de la misma manera que se comunica la ignorancia.
ya sea en términos, digamos, de confesión, yo de eso no sé nada, o ya sea yéndose por los cerros de Úbeda, o etcétera, etcétera. Es decir, existen muchas tácticas. Y además en los debates actuales hay una exigencia de que muestre usted a las claras sus cartas. Evidentemente, ese sujeto reflexivo que sabe lo que dice no existe, afortunadamente, será un imbécil, o sería mudo. Porque ¿para qué voy a decir si esto es una tontería? ¿Para qué voy a decir? ¿No? Es decir, estaría emudecido. Pero esto, bueno, se supone que estamos obligados en la comunicación, es decir, hasta qué punto sabes lo que estás diciendo. ¿Qué evidencias, si es que las hay, tienes a favor? ¿Cómo las has generado? ¿Existe consenso en tu campo de especialización sobre eso o es una conjetura que se te ha ocurrido a ti? Y eso, bueno, pues forma parte de nuestra comunicación. Pablo preguntaba también. Sí. Pablo Navarro. Muchas gracias, Ramón, porque nos has dado una panorámica muy completa y sugerente. Yo quería hacer una pregunta que me viene al hilo de una conversación que tuve ayer con Juan Díez Nicolás, en la que me decía que estaba viendo los primeros resultados de la encuesta mundial de valores, de la 7ª oleada de la encuesta mundial de valores, y me decía, en tono de preocupación, me comentaba un par de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, entre igualdad y libertad, ¿qué escoge usted? Y 2/3 de los respondientes procesados hasta el momento, porque la cosa está todavía en el horno, decían que la libertad. A continuación, una pregunta, aparte formuladas las dos por Juan, decía, entre libertad y seguridad, ¿qué escoge usted? 2/3 de los respondientes optaban por la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la relación entre seguridad y certidumbre, pues es compleja. Los dos conceptos son complejos, pero a mí me parece que es innegable. Como poco, cabría decir que la certidumbre es una faceta de la seguridad. Y es una faceta contextualizada socialmente, cognitivamente y con todos los elementos que queramos. Entonces, tratemos de hacer resonar un poco estas respuestas en relación con los 3 conceptos fundamentales en un entorno sociopolítico de igualdad, libertad y seguridad, con el concepto de certidumbre a través de una categoría que creo que puede ser útil en el debate de estos conceptos y de otros muchos, la categoría demanda-oferta. La pregunta es una pregunta a 2 niveles. Primero, ¿cómo está funcionando? ¿Cuál es la dinámica de la demanda social de certidumbre en nuestro mundo? Y, paralelamente, ¿cuál es la dinámica de la oferta social de certidumbre en nuestro mundo? Y la preciso un poco más. Esa demanda de certidumbre, tal como está evolucionando, esa demanda de oferta, tal como está evolucionando, ¿es una cosa absolutamente buena? ¿Es una cosa absolutamente mala? ¿Es una cosa en parte buena y en parte mala? ¿En qué parte es buena y en qué parte es mala? Porque, evidentemente, el problema, uno de los problemas que tiene esa demanda es que no tiene por qué producir automáticamente su objeto. Es decir, porque haya una determinada demanda de certidumbre, no va a haber, esta demanda no tiene por qué ser satisfecha, y entonces, en la medida en que determinadas demandas de certidumbre no van a ser satisfechas, puede que se reconviertan a otro tipo de certidumbre menos apetecible. No sé si... Sí. Bueno, hombre, vamos a ver. Las preguntas dile a Díez Nicolás, que bueno, él lo sabe porque ha dirigido el CIS, que esas preguntas las ha hecho el CIS y no hace mucho, o sea que no se tiene que ir a la encuesta de valores, y además las respuestas van por ahí, ¿acuerdo? Bueno, estaba en un cuestionario que se puede mandar a quien lo quiera. Y evidentemente la respuesta... 2011, ¿no? O sea, Javier tiene una memoria realmente... sí, marzo de 2011. Bueno, pues está en mayo. Además, yo eso lo utilizo, fíjate, lo utilizo en mi curso de máster sobre riesgo. Utilizo los resultados de esa encuesta y la gente se pone a reflexionar sobre los resultados, sobre esa demanda
demanda de seguridad sobre la libertad, y al principio esto, es decir, la victoria de Hobbes, ¿no? Parece ser, ¿no? Y al principio crea un cierto desasosiego, pero después se va tal. ¿Hay demanda de seguridad? Es evidente que hay demanda de seguridad, pero lo ha habido a lo largo de la historia, tal igual, desde que estábamos malamente metidos en la sabana africana y soñábamos con que las hienas nos iban a devorar. Y eso lo tenemos, yo todavía sueño eso, ¿eh? Es una memoria que está metida en el cuerpo y tal. Es decir, esa demanda de seguridad, de que el mundo es de la seguridad. Javier escribió en un momento un buen artículo a partir de los datos de una encuesta sobre seguridad ontológica, y que mostraba que eso es una demanda, evidentemente, una demanda muy fuerte. ¿Cuáles son las respuestas que se da a eso? Pues yo creo que en última instancia la respuesta está en el repertorio que el mismo Luhmann da y que analiza en Observaciones de la Modernidad. Dice, ¿qué respuesta se da, qué amortiguadores frente a la incertidumbre y por lo tanto de búsqueda de seguridad se da? Pues por un lado, uno de los amortiguadores de la incertidumbre sería la tecnología. Tecnologías que nos aseguren tecnologías que nos aseguren cosas tan simples como que cuando lleguemos a la ancianidad tengamos una pensión que garantice una vejez digna, etcétera, etcétera. Y estas son tecnologías de aseguración colectiva. Bien, Luhmann dice, bueno, sí, pero tienen limitaciones. Otra respuesta en términos de ética, que me permite rechazar al otro como un subhumano, pero evidentemente me mete en la guerra con el otro. Pero sí, evidentemente, si yo me reafirmo en ciertos principios no negociables, adquiero una certeza en la que me instalo, y genero una seguridad fuerte. Otra en términos de identidades fuertes, que pueden ser desde identidades nacionales a identidades grupales. Otros en términos de establecer tecnologías de administración de uno mismo, en términos de modelos de racionalidad. Y que haga un análisis de riesgo en cada situación tal, para ver cuál es la decisión fundamental y evitar el arrepentimiento postdecisional que decían algunos. Es decir, hay muchas tecnologías. Otra cosa es que operen. Y si no operan, ¿qué ocurre? Yo creo que esto tampoco asistimos a movimientos sociales de angustia, donde la gente va por las calles, tal. No, parece que no. Porque incluso existen espacios de la incertidumbre que son visitados y profundizados como fuente de gratificación. Y de ahí la relevancia del viaje, y la relevancia sobre todo de los deportes extremos. Es decir, ¿cómo te quitas la angustia? Haciendo barranquismo. Y jugándotela. O te dan el subidón de hacer el puente, y yo no lo he hecho, evidentemente, porque... Bueno, sí, bueno, hombre, votando a Trump no creo que lo voten para tener un subidón, ¿no? En fin, pero no, quiero decirte que hay espacios de la incertidumbre en los que la gente, por decir, utilizar esta expresión, se abisma, es un poco cursi la expresión, pero bueno, se deja arrastrar y se lleva hasta el fondo y los convierte en espacios de experiencia de lo auténtico. En el que cualquier pequeño fallo, cualquier falta de atención que tenga en este momento significa mi vida. O incluso la ingesta de drogas. Entonces habrá que ver eso y habrá que ver los otros movimientos. Es decir, la aseguración colectiva, pues claro, la creación del estado del bienestar es la creación de una gran aseguradora. El trabajo de Wald sobre el estado prévoyance, pues es muy bueno, pues se ve como en Francia se va construyendo eso y todos los estudios que ha habido sobre el tema. Es decir, una aseguración colectiva que permite tener certeza. O sea que hay muchos mecanismos. Lo que pasa es que, ciertamente, ninguno es capaz de erradicar la experiencia esa, porque es una experiencia constitutiva recurrente y tal. Pero haberte dado... He dicho que empezaba por la izquierda, pero recuerdo haber visto primero, probablemente por la derecha, Irene Martín Sorquillo. Bueno, pues mi enhorabuena, yo ya me había leído el texto y ya me había sugerido ideas, pero ahora mismo también me acaba de sugerir nuevas ideas. Y bueno, has empezado este último curso tuyo de forma muy pedagógica,
porque Antístenes, discípulo de Sócrates, decía que la mejor enseñanza es aquella que empieza por el estudio, la investigación sobre el significado de las palabras. Entonces, pues, evidentemente, tú te has dedicado a la semántica de este concepto de incertidumbre, de ignorancia, que yo quería llevar un poco al ámbito histórico, al plano histórico. Porque evidentemente la incertidumbre, o sea, la incertidumbre no es ignorancia, porque en otras épocas no se sabía casi nada, pero se sabía lo que se necesitaba saber. Como decía Weber, el hombre premoderno sabía lo necesario para poder desenvolverse, puesto que el conocimiento es algo pragmático, poder desenvolverse en su mundo, ¿no? Nosotros, con la ciencia, sabemos toda la cantidad de cosas que no sabemos, pero que necesitaríamos saber porque nuestra sociedad es muy compleja y porque pretendemos controlarlo todo. Entonces yo pienso que aquí la incertidumbre también, podemos decir, el sueño de la razón, de la omnipotencia de la razón, de la ciencia ha generado incertidumbre, porque evidentemente la modernidad no ha podido cumplir ese sueño de poder controlarlo absolutamente todo mediante el conocimiento. Y luego en la época actual estamos no solamente en la era de la incertidumbre, sino de la perplejidad. Yo la asociaría a perplejidad, que es no solamente que no sabemos, sino que además las cosas que ocurren nos dejan totalmente anonadados. ¿Quién habría pensado hace poco que iba a ganar las elecciones norteamericanas, Trump, que es un patán descerebrado, y que estaría manejando pues las grandes decisiones del momento? El Brexit, toda una serie de cosas generan además perplejidad. Y luego también me parece que uno de los campos en que podríamos, porque no puedo decir todas las reflexiones, trabajar los sociólogos, es el campo de las pseudociencias. Porque, como decía Pablo, efectivamente hay una demanda de seguridad. Y la gente quiere controlarlo todo, incluso su propia vida y su propio cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acude a expertos, que en realidad son pseudoexpertos, que no saben nada, pero no saben que no saben. Y venden la ignorancia como saber, disfrazado de jergas, de conceptos que no tienen ninguna base, etc., ¿no? Entonces, realmente sí hay una demanda general de certidumbres, pero digamos que hay pues toda una serie de expertos o pseudoexpertos que en realidad están vendiendo humo porque no están vendiendo de verdad conocimiento sino pseudosaberes. Y eso es un problema muy grande porque pues está generando pues un montón de, incluso hasta muertes, ¿no? De las pseudoterapias médicas, etcétera, porque la ciencia avanza lentamente, como decía Durkheim, pero la vida no puede esperar. Y como no puede esperar, vayámonos al curandero, porque el médico no nos da lo que necesitamos. Vamos a ver, en relación a, primero, tradicional, es decir, esta contraposición de un mundo tradicional anclado, granítico, con certezas al grito de viva Dios todos los días, yo creo que no. Es decir, el mundo tradicional, cualquiera que se estudie, es un mundo poblado de ratas, con obispos que hacían juicios a las ratas porque eran las causantes de las enfermedades. Es decir, que es un mundo... El estudio de Delumeau sobre el miedo en Occidente, que es un estudio que va desde el siglo, yo creo que el siglo X hasta el siglo XVI, muestra de qué manera ese mundo, que es supuestamente compacto, lleno de dioses garantistas, creadores del mundo, y con dioses y con santos a los que recurrir, estaba lleno de temores, y estaba habitado por Belcebú. Yo el otro día me ha dado por recuperar mi infancia y me he puesto a releer la Divina Comedia, porque yo la había estudiado pequeñito en el colegio, y me quedé, este tío era un sonado, es decir, realmente, es decir, es un mundo de tales temores, una cosa construida en el siglo, final del XIII, principio, en 1300 algo se pone a escribirla, es un mundo de tales temores que realmente uno pondría muy en cuestión la idea de que la tradición es certeza. Hay partes de la tradición que es certeza, pero hay parte de la tradición que es magia y brujería. Recuerda los trabajos maravillosos de Evans Pritchard sobre los Azande y tal. Claro,
El mal existe, claro. ¿Cómo lo explicamos? Pues porque está lleno el mundo de hechiceros. ¿O cómo lo explicamos? Porque no se han cumplido con los tabús. ¿O cómo lo explicamos? Porque somos malditos pecadores. ¿O cómo lo explicamos nosotros? Porque nos arriesgamos. Es decir, lo que tiene que haber el reconocimiento del mal, lo hay socialmente y universalmente, y tiene que haber tecnologías de administración del mal. Una tecnología es la confesión, y otra tecnología es simplemente los cálculos de riesgo. O sea que lo tradicional es en realidad más cercano a la actualidad. Es decir, la incertidumbre está siempre. Se administra y se define de distintas maneras, pero está siempre. Perplejidad es evidente. La modernidad significa emergencia continua de lo nuevo. Y por lo tanto sorpresa. Y por lo tanto, y creyendo que haces algo, haces lo contrario. ¿Qué? Y en ese sentido, incluso los análisis, a mí me gustan mucho los análisis de Arendt sobre la emergencia de la semántica de la revolución. El concepto revolución aparece a finales del 17, lo utilizan los ingleses para hablar de la gloriosa revolución y que es la restauración de las libertades públicas de los ingleses que habían sido usurpadas por los malditos reyes. Y por lo tanto, revolución significa restauración, recuperación de un pasado que es un pasado ejemplar. ¿Y qué ocurre? En el lapso de muy poco tiempo, en el lapso de una serie de acontecimientos a lo largo de 1789, la semántica cambia radicalmente y que emerge la revolución como fundación de algo que es nuevo, que es ilegítimo, que no tiene precedentes, pero que sin embargo a partir de eso generamos realidad. Y por lo tanto, el reconocimiento de la sorpresa, de cosas en las que no habíamos contado y cosas que son fundamentales. Pues bien, la modernidad es perplejidad, es sorpresa continua. Algunas sorpresas son buenas, otras sorpresas son absolutamente malditas, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, estamos perplejos pues por muchas cosas, entre las cuales ciertamente cómo es posible que el destino del mundo esté en manos de un tipo que dice vamos a tirar bombas sobre Irán, y a media hora después dice, no, que a lo mejor matamos a 150. O sea, que es todo es tan inconsistente y tal que realmente produce pavor. Y la pseudociencia yo creo que es otro de los anclajes posibles, es decir, la petición de certeza va por ahí, y entonces habría que hacer estudios, yo creo que habría que hacer estudios en España habría que hacer estudios y sacaríamos datos interesantes sobre las santerías, tal. Yo cuando paso delante de las tiendas de los santeros me quedo ahí perplejo porque venden todo tipo de cosas, es decir, y además veo que entra gente, y además veo que sale gente con cosas. Por lo tanto, son anclajes de seguridad frente a un mundo incierto, pero que habían sido explorados y utilizados durante siglos, pero están ahí. Y bueno, después sí, evidentemente todo el tema de las paraciencias y todo el tema de la curación de las enfermedades curables. Aquel que tiene, y yo creo que los sociólogos de la salud, de la medicina, lo dicen claramente, aquel que le llega el diagnóstico del cáncer se mete no solo porque su vida esté en peligro, sino porque estará sometido a solicitaciones variadas, desde curanderos de tercera categoría hasta diagnósticos enfrentados de médicos que se supone que son especialmente cualificados. ¿Y qué haces? Pues toda esa información la tienes que administrar tú, y no tienes tampoco la certeza para decir cuál es el diagnóstico bueno. Al final, pues por motivos pragmáticos, diagnóstico bueno es el que me viene bien. Claro, el que me dice que mañana no voy a reventar, ¿no? Un poco así. Tenía constancia de 4 palabras más. Yo ahora mismo, como lo que habéis querido era que llegásemos a esta aula y que a la hora que pues no me preocupaba mucho por el después, que no nos afecta como grupo, pero si damos paso a la palabra, y creo que yo lo haría, pues si la gente se tiene que marchar, porque se marcha, tiene que hacer mucho ruido y que no pase nada, pero no pasa nada. Entonces, yo tengo primero José Mari. Es que no me di cuenta con certeza si lo habías, pero te digo antes. Hombre, José Mari. Yo no tengo preguntas, solo quería dedicarte una frase como a modo de aforismo, de invitación, sin un juego de palabras, para celebrar el encuentro y, entre comillas, despedida que estamos asistiendo hoy. Y sin embargo, al explicar mi intención ya no estoy en una única frase,
y he tenido que emplear dos. Y eso me lleva a la paradoja que no sé resolver. Y ya es una tercera frase en la que me muevo. Afortunadamente aquí ya me sé despedir, porque me lleva plenamente a la primera frase. Cuando se cayó, el ornitorrinco estaba. Sí, sí, eso es Monterroso bis, ¿eh? El verdadero. Yo creo que la siguiente palabra era o la tuya o la tuya. Porque antes habías pensado que habías pedido la palabra bastante al principio porque te vi levantar, así mover la mano, pero no sé cómo te llamas. Guadalupe Valencia, es profesora de la UNAM de México. Sí, ahora ya te muchas gracias. Bueno, Ramón, pues siempre agradecerte que también de los mexicanos has sido un gran maestro. No hemos tenido oportunidad de tomar tus clases, pero de leerte sí. En verdad se agradece la forma en que cuando uno está indigestado de autores y lecturas, tú le regresas a uno un ordenamiento del mundo, de la teoría, fantástico, para muy cerca ya de la posibilidad de hacer esquemas analíticos, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Entonces, pues siempre agradecerte eso y siempre serás maestro, siempre. Bueno, sobre la encuesta que se citaba allá, y para poner un poco evidencia de la diversidad del mundo, uno de los últimos latinbarómetros, en donde se preguntaba a los latinoamericanos, ¿qué prefiere usted, democracia o un estado democrático, un régimen democrático, o bien tener un régimen autoritario pero que le resuelva la vida económicamente? Y una gran mayoría prefirió tener la vida resuelta. Esto es igualdad sobre, no libertad era la formulación, pero democracia. Y cuando allá se pregunta sobre seguridad, tiene índices altísimos de demanda, pero seguridad siempre entendida como una demanda al Estado para que garantice la vida. Esto es que a uno no contra la delincuencia, ¿no? Entonces tiene ese otro sentido y entonces creo que las cifras y los resultados serían bien diferentes. Lo digo como un comentario. Y luego de la conferencia de la que pudimos disfrutar ahora mismo, cuando hablas de Wittgenstein y el espacio de la incertidumbre que requiere un marco de certeza, yo me preguntaba de dónde proviene ese marco de certeza o en dónde puede ubicarse, porque pensaba yo en el migrante centroamericano que está llegando a México o los que cruzan el Mediterráneo en barcazas y cuya certeza está puesta en un futuro que imaginan, si no glorioso, por lo menos garantizador de la sobrevivencia, y entonces está puesto allí, ¿no?, en ese espacio temporal. Mientras que para quien está en paro, a lo mejor la añoranza de una certeza en el pasado, cuando la desregulación más bien laboral no se había instalado, pues está puesto allí, siempre desde el presente. Pero creo que esta tensión entre certeza e incertidumbre sitúa la certeza en diferentes planos o modos temporales. Yo creo que este tema, bueno, ya lo sabes, porque este tema de las relaciones entre certeza y tiempo es un tema fundamental, ¿no? Es evidente que si uno quiere analizar el emigrante que trae, el emigrante que viene a España, pongamos, que ha habido hemos tenido varios millones que han venido aquí, tal y cual. ¿Qué traen? Pues evidentemente traen una conciencia temporal muy compleja y evidentemente traen, por un lado, el recuerdo de las estructuras sociales de las que vienen, de las cuales son en parte también las estructuras de parentesco que van a ser fundamentales y de amistad que van a ser fundamentales para su estancia aquí. Por lo tanto, vienen cargados de memoria, y de una memoria que no es borrar cosas, sino retenerlas porque son significativas y porque me permiten tener anclajes y seguridad. Pero, por otro lado, tienen algo que es consustancial también con la modernidad. Modernidad es futurización. Esa simetría entre el espacio de la experiencia, las cosas que nos ocurrieron en el pasado, y el horizonte de las expectativas, las cosas que nos pueden ocurrir en el futuro, y la imposibilidad de proyectar lo uno sobre lo otro sin más. Es decir, lo que nos va a ocurrir en el futuro no va a ser la cansina repetición de las cosas que nos ocurrieron en el pasado. Ahora bien, ¿qué hago yo con ese futuro? ¿Cómo puedo dar cuenta de él?
Evidentemente no puedo predecirlo, evidentemente no tengo modelos que me permitan resolverlo, evidentemente tengo que reconocer la incertidumbre que le es constitutivo. Y además incertidumbre que es constitutivo de un futuro que es abierto en el sentido de que es conformable por la acción, pero no cumpliendo los designios de la acción, porque da lugar a efectos perversos, contrarios a lo que se pretendía, etcétera, etcétera. ¿Qué es ese futuro en el que es importante para comprender la conducta del emigrante que está jugándose la vida literalmente cruzando el estrecho de Gibraltar? Pues son futuros imaginados. Son futuros que permiten narraciones plausibles sobre las cosas que pueden ocurrir. Son futuros de ficción, pero el futuro de ficción también es el futuro de ficción que utilizan los que administran los fondos de inversión en la bolsa mundial. Porque el futuro solo se puede convertir, solo se puede construir en términos ciertamente de proyección de algunas cosas que sabemos sobre el pasado, pero de una forma muy cauta, y de la puesta en funcionamiento de una imaginación que nos hace recurrir a las estructuras narrativas fundamentales con las que damos cuenta del mundo. Y indagar sobre esto, sobre cómo son los futuros imaginados, creo que es un tema especialmente interesante. Hay unos trabajos, a mí me ha llamado mucho la atención, he estado trabajando estos días, leyendo estos días, que son los trabajos de sociólogos de la economía alemanes, Jens Becker y Bronk, que están haciendo cosas interesantísimas sobre eso y que están poniendo contra las cuerdas a los promotores de los grandes paquetes informáticos que generan una modelización de futuro absolutamente plausible y que nos iba a hacer dominar el mundo. Y ahí está, dice, no, mira, ustedes nos están contando cuentos. Lo que pasa es que ustedes envuelven suficientemente bien lo que están vendiendo para conseguir compradores y juegan con sus fortunas. Pero bueno. O sea, que ahí lo que habría que contar es, el pasado que recuerdo es importante, no se convierten digamos, en seres anómicos o sin marcos de referencia en la acción, los miran, y sobre todo la ideación, y cómo se ha construido esa ideación, y cómo podemos reconstruirla nosotros, cómo podemos investigarla. La podemos investigar y sería fundamental para comprenderlo, ¿no? Sí, no. Vale, como hablamos y discutimos tanto, Ramón y yo, pues... Un día vamos a acabar la... Vale. No, pero sí que entiendo que es más interesante para haber escuchado otras voces. Yo, una pregunta que es una reflexión, será desde mi punto de vista, una cierta contradicción que es interna a cualquier discurso que resulte interesante. Es decir, que dice más de lo que cree, incluso dice cosas que contravienen lo que cree decir y el modo en que las dice. Y no es ahí donde yo voy. Porque reiteradamente, desde el principio, cuando he presentado el escrito y aquí la incertidumbre, se decía que estaba conectada con la certeza, con establecer un mundo, con los rituales. Ha citado a Dewey y a Wittgenstein, que la ligan al ámbito de la acción. Ha terminado señalando como el triángulo constitutivo riesgo, ignorancia, incertidumbre. Pero el grueso es hacer un diccionario y una enciclopedia. Señalar los conceptos, señalar las aproximaciones, y en todo ese dibujo, en toda esa presentación exquisita como siempre y productiva, la imagen de la incertidumbre es una situación en la que el ser humano está frente al acontecer y tiene que saber no saber, creer no creer, estar seguro no seguro, pero está siempre frente al mundo. Y es la propia posición del autor frente al tema. Lo examina desde fuera, mira todo lo que hay, va mapeándolo y te ofrece muy generosamente un mapa que no se suscita. Pero siempre está como fuera. Y yo creo que aquí hay y sin embargo en el texto, cuando entramos en que han dicho, cómo han meditado, cómo ven, vemos en la pregunta de Pablo, en la seguridad, en la pregunta de Guadalupe, la certeza o no certeza del migrante, que no está
el observador, el autor, viendo el mundo y sabiéndose cierto, no cierto o incierto, sino está en medio del mundo, inserto en el mundo. Como decías al principio, en el principio fue la acción, la cosa de que tenían fantasía. En el principio fue la acción, en medio de las cosas. Y entonces, la cuestión, el término descriptivo, dudo yo que sea el más acertado, el de incertidumbre, que alude, a pesar de, digamos, porque en esto tenía razón de Vizcarro, las palabras son lo que son y no lo que nosotros queramos que seamos, alude a un ámbito de la conciencia, a un ámbito del mirar, a un ámbito del exteriorizarse, frente a otros tipos de, por ejemplo, que he señalado, las prácticas reales que se hace el economista o que hace el ingeniero o que hace, que es, tú has dicho la palabra perfecta en español, apañar. Ir apañando las cosas, ir ajustándolas, la que hace el médico, la que hace en la clínica, es ajustar. Y entonces ahí la relación con el mundo no es de saber seguro, no es cierto, sino de cómo se engancha, cómo se coordina, o cómo se... Ese futuro que decías, no hay futuro ahora mismo que se pueda predecir. Y yo me recuerdo una frase de un tipo de Silicon Valley, el único futuro que puedes predecir es el que tú puedes determinar. Entonces, yo creo que ese término, a mí, pero es una cuestión, me parece que es más, pero no tanto por el término, no es una cuestión de mi término es más bonito que el tuyo, sino por dónde situamos al ser humano en relación al mundo. Como observador, ejecutor, o incluso a veces efecto, o en medio de, y siempre en relación con. Yo creo que ese es el principio que se excluye de la propuesta, por todo lo interesante que es. Pero bueno, igual es una... Ya, yo vamos a ver, el texto este tiene un sentido y tiene un cometido. Y por lo tanto, bueno, forma parte de, digamos, proyecto más, en principio, más complejo que este. Yo creo, y además eso es una cosa que yo he hecho como práctica docente toda mi vida, he intentado convencer a mis estudiantes que primero lo que tenemos que hacer cuando nos metemos en cualquier campo de investigación es pagar la deuda. Y pagar la deuda significa leer adecuadamente a aquellos que han trabajado sobre eso. Y por lo tanto reconstruirlos y convertirnos en observadores lo más distanciados posibles, lo más objetivados posibles. Hacer una especie de recorrido de, mire usted, las propuestas que hay son estas, y además yo no voy a tener aquí victorias pírricas, es decir, no voy a dedicarme a deformar a este para tener una victoria colosal sobre sus incongruencias, inconsecuencias, inconsistencias, sino simplemente pagar. Eso, Ricoeur lo decía en algún momento, y a mí me impresionó cuando lo leí, y dije, voy a hacerme ricoeurtiano en esto, ¿no? El sentido de que tengo una deuda y la quiero pagar. Y por lo tanto hay que ser honesto con lo que se lee. Y en ese sentido lo que pretende eso es ¿qué tenemos a la mano? Evidentemente lo que tenemos a la mano es simplemente aquí las expresiones de gente muy rara que vivimos en la universidad y que pensamos sobre la incertidumbre, y que somos un grupo social, incluso a extinguir algunos dicen, ¿no? Pero que somos un grupo reducido, ¿eh? Pero a la vez nos interesa, yo creo que es toda una línea de tal, a mí lo que me interesa no es tanto la semántica o la enciclopedia del riesgo o de la incertidumbre o del tiempo, los trabajos de San Agustín o de Ricoeur o quien sea, que también me interesan porque pienso que me van a iluminar y tengo que ser honesto con ellos, sino lo que me interesa es qué hace la gente con el tiempo, es decir, cómo realmente, cómo lo vive, y cómo le da palabra y cómo lo mete en su propia vida. Y entonces, en ese sentido, se hace la investigación. Yo jamás en mi vida pensé que iba a caer en ese pozo de degradación que es la investigación empírica, ¿no? Porque pensaba que iba a ser simplemente una persona que se dedicaba a contemplar el ser, y tan ricamente, hasta que la muerte nos separe. Pero después me he metido en esto, y bueno, nos ha ocurrido a todos, pero lo hemos comentado 1000 veces. Es decir, que no es malo eso de que la gente que estamos ahí hablando de los nombres de Cristo y de Dios, nos metamos en ese mundo concreto de la investigación, porque ahí le damos contenido realmente a la gente. Cuando uno encuentra a un tendero de una mantequería a San Agustín, dice, ya realmente he dado con algo realmente significativo, es decir, alguien que está poniendo en un lenguaje muy metaforizado, lo que son las propuestas fundamentales, y no porque haya leído libros de teología ni cosas así. Entonces, estoy de acuerdo contigo, es decir, que estas cosas están en el mundo y se viven en el mundo. Entonces hay que ver qué hace con ellas la gente, ¿no? Y la única manera para saberlo es hacer investigación empírica.
a intentar reconstruir eso. Pero yo creo que el punto de partida es tomar en consideración el arsenal analítico que se nos ha legado y que no es despreciable. No es despreciable. Y bueno, y hacer una presentación lo más pulida. A mí estas cosas me resultan después insuficientes. ¿Por qué? Porque por muchas cosas se han dejado fuera. Yo cuando me pongo a escribir un artículo de estas características, después veo que me estoy pasando y que estoy escribiendo ya una cosa mucho más larga. Entonces, bueno. Y que por lo tanto voy a sacrificar a mucha gente. Pero hay que hacerlo, hay que acostumbrar a la gente a que lean a determinados autores y que sean honestos con ellos y que den una presentación muy tal. Y después ponte también a ver la realidad, no para aplicar ese modelo, pero sí para tenerlo en cuenta. La cuestión es una cuestión pedagógica, es una cuestión ontológica. Sí, bueno, sí. Está presuponiendo una forma de ser del humano como contemplador. Fundamentalmente, en este primar de No. Esa es la cuestión. No. Yo que no soy nada, soy algo durkheimiano, ¿eh? Y estoy totalmente de acuerdo con la idea esta de que el principio es la acción. El hombre es un ser durkheimiano, pragmatista, lo que sea, pero por eso se interesó tanto Durkheim por los pragmatistas americanos. Pues dice, bueno, estamos diciendo lo mismo, ¿lo estamos diciendo de verdad? Pero es la cosa de construimos prácticamente un mundo al que después le tenemos que dar sentido cuando no lo tiene, ¿eh? Y tenemos que hacer compacto cuando no lo es. Esta yo creo es la propuesta fundamental, y en eso estoy totalmente de acuerdo y creo haberlo puesto por escrito. Marga. Bueno, algo breve, muchas gracias. Marga. Y bueno, yo quería preguntar una cosa sobre un ámbito del desarrollo, algo breve, de la cuestión de la incertidumbre, porque yo lo veo menos desarrollado, pero no sé si es la impresión de mi producto de mi ignorancia, que seguramente lo será. Y esto el ámbito de la desigualdad, es decir, que algo se ha mencionado, pero que al final la incertidumbre es algo vivido y en sus consecuencias, el impacto y también la capacidad de tener acceso a amortiguadores, yo creo que es muy desigual. Incluso en el cambio climático, los riesgos globales, es universal, es una condición existencial, pero al final, pues el presidente de Filipinas, ¿no? Hace un tiempo, no sé cuándo fue, hace unos años, producto de aquellos tifones horrorosos, pues pidió ayuda a la comunidad internacional porque entendía que estaba vinculado con el cambio climático que no está afectando por igual a todo. Hay una desigualdad espacial y social, yo creo importante, ante la posibilidad de al menos tener acceso a amortiguadores de la incertidumbre, que bueno, que al final pues, puede destruirlos a todos, a todas, pero entre medias pues no parece que se manifieste exactamente por igual. Y yo recuerdo un artículo de José María García Blanco en la revista Occidente hace tiempo, No José María por aquí, no lo he visto. No ha venido, que hablaba de esa cuestión de la desigualdad ante el riesgo un poco, también he visto trabajos, algunas preguntas recientes, por ejemplo, de César Rendueles, que intentaba aplicar como la incertidumbre en sectores de clase obrera, jóvenes de clase obrera, de clase media, pues, incluso ahí, en esas pequeñas diferencias situadas, no es exactamente lo mismo, ni la percepción, ni la capacidad de vivirlo, ¿no? y de enfrentarse a ello, o de tener algún tipo de situación al respecto. Entonces, quería decir que por esa línea de investigación, que mi impresión es que, bueno, está el tema de los mezzocultianos sobre Edward y otros, sobre el Estado utilizado el bienestar como posible elemento dispositivo colectivo, pero justamente en un momento de relativa crisis de esos dispositivos generales, la temática de la capacidad de enfrentarnos a esta cuestión de la desigualdad, cómo se ha vivido, más allá de que sea una condición existencial, universal, histórica y del presente, pero bueno, luego todos sabemos que hay bastantes diferencias. Y nada, solamente acabar, primero las palabras de José María, con el tema de que nos des una seguridad y es que nos seguirás, podremos seguir disfrutando de tus conferencias y de las charlas y por lo menos debatiendo. Cuando os despertéis, el ornitorrinco estará allí. No salgas corriendo de este medio, aunque no te busquen hablar. Ya sobre ese tema te mentiría si te dijera que esto he estado siguiendo las investigaciones o tal. Hombre, evidentemente hay una distribución social de la certeza y la incerteza, y por eso hay espacios completamente distintos. Y hay temas muy clásicos de análisis que tienen que ver con, por ejemplo, el tabú, aquello que está sustraído al conocimiento de los demás, y es importante el tabú. También los trabajos sobre secreto, y saberes que diferencian a un grupo, pero más allá de eso, hombre, vamos a ver, en los debates que hay ahora sobre
cambio climático, sobre los informes de cambio climático, uno de los reproches que se hace sistemáticamente al IPCC es que es un montaje occidental que atiende a las cosas que son relevantes para Occidente. Y entonces que no toma en consideración, o no toma muy en consideración, lo que pueden ser fuentes de desastres para grupos que no tienen, digamos, científicos que los representen y que den cuenta de sus cosas. Desde ese punto de vista, los estudios pueden estar distribuidos de forma muy desigualmente. Es decir, ¿por qué? Por una ignorancia selectiva. Como atiendo especialmente a esto, dejo de lado alguna otra cosa. De todas maneras, la influencia de grupos muy subordinados en la toma de decisiones se ha visto, ha ido creciente. Y en la cumbre del clima de París, la adopción del objetivo de no superar 1,5 grados fue resultado de la presión de países muy pequeños que consiguieron una alianza con países que tenían muy mala conciencia y que entonces recibieron como significativa esa propuesta. Pero ya te digo que yo no he hecho trabajo suficiente y cuando los haga, pues ya te podré decir. Son las 11 y aunque no he tenido ninguna responsabilidad en el inicio tardío, pues sí creo que me tengo que comer mi propio deseo de intervenir en esta cuestión y bueno, saludarlos a todos y esperemos que siga esto teniendo vitalidad. Muchísimas gracias a Ramón Ramos.